O sea que tenemos una doble obligación, hermanos. Tenemos que cubrir a los nuestros, pero también es cierto, hermanos, la gracia de Dios tiene que ser derramada, hermanos, tiene que ser llevada a quien lo necesita. Yo quisiera, hermanos, que hoy estuviéramos hablando acerca de lo que tiene que ver con la instrucción de nuestros hijos, hermanos. La verdad es que pues en la instrucción de nuestros hijos es donde se ve nuestra espiritualidad. Muchas veces nosotros queremos hablar de espiritualidad, pero la verdad es que de repente nuestros hijos como ¡pum! Nos atropellan y nos hacen ver mucho hasta dónde esa espiritualidad existe. ¿Por qué, hermanos? Porque es un gran reto. La verdad es que es un gran reto el poder nosotros instruir a nuestros hijos. A lo mejor hay jóvenes que dicen, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Gracias a Dios yo todavía no tengo niños, pues los llegaremos a tener. Y hermanos, qué mejor que desde ahorita podamos estarnos preparando. Alguien me preguntaba a una pareja que se iba a casar cuando había comenzado su preparación, y ellos decían, pues nuestra preparación como esposos, la verdad es que pues empezó desde que nacimos. Hermanos, esto significa que la preparación para ser padres pues no se da al momento de ser padres, se da desde que nosotros empezamos a tomar sabiduría de Dios para cuando tenemos a nuestros hijos poderla depositar en ellos. Entonces, hermanos, con esto lo que estoy diciendo es que este tema es aplicable a todos, ya sea que seamos jóvenes, ya sea que seamos casados, ya sea que seamos abuelos, siempre, hermanos, estaremos nosotros teniendo que instruir. Vean, hermanos, en Proverbios 22:6 es nuestro versículo tema que dice lo siguiente. Proverbios 22:6 dice así, hermanos, dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, es una promesa de nuestro Dios, es una aceleración de nuestro Dios, pero también, hermanos, es un compromiso. Cuando está diciendo nuestro Dios a través de su palabra que si nosotros instruimos a nuestro hijo en su camino, aun cuando él fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, hay mucho que decir al respecto, nos faltaría el tiempo para escudriñar, hermanos, esta palabra, y vamos a ver qué podemos alcanzar de ella hoy a estudiar. Veamos, hermanos, en sus boletines los antecedentes. Dice así: la celebración del Día del Niño tiene como principal propósito en México la reafirmación de los derechos de la niñez, tales como tener una familia, tener un hogar, tener educación, tener alimento, buena nutrición, buena salud, protección ante abusos y un ambiente en armonía. Hermanos, muchos quizás nos contentamos con decir, pues es el Día del Niño, hagámosles una fiesta. Hermano, qué bueno que tú puedas celebrar a los niños con una fiesta, pero lo que recuerda, hermanos, la celebración del niño es más bien todos esos derechos que como país un niño, hermano, tiene para su vida. Y dentro de esos derechos, pues, hermanos, está el que tenga una familia, el que tenga un hogar, el que tenga educación, el que tenga no solamente alimento, hermanos, que tenga un buen alimento, que tenga una buena salud. Y, hermanos, esto es importante lo que viene al final, que tenga protección ante abusos y un ambiente en armonía. Hermanos, eso es parte de los derechos que tiene un niño y es parte de lo que nosotros como sociedad y como padres deberíamos o debemos estar proveyendo. Entonces, qué importante que celebremos su día, pero un niño diría, pues celébralo, pero también con todo aquello que es importante tener. Y dice así: sin embargo, hermanos, las estadísticas nos muestran que algo estamos haciendo mal en un país, ya que existen 18 millones de niños, o sea, el 56.3% de todos los niños, hermanos,
en situación de pobreza. Hermanos, tenemos un serio problema en nuestro país. 18 millones de nuestros niños, más del 50%, viven en situación de pobreza. Y déjame decirte que muchos de esos niños no nacieron en situación de pobreza. De sus hogares huyeron y ahora viven en situación de pobreza. Hermanos, te vas a espantar cuando muchas veces tú identificas a esos niños y puedes ver el origen del cual vienen. No vienen de lugares, hermanos, en ese, vamos, ¿qué te diría? Con problemas muchas veces que tú dirías, bueno, así nacieron, no, hermanos. Algo pasó en su hogar, por lo cual hoy viven así. Pero también, hermanos, de estos niños, 3 millones entre 5 y 17 años realizan actividades económicas laborales, o sea, están trabajando cuando no deberían estar trabajando, sino más bien preparándose. Pero, hermanos, además de que trabajan, el 47% de estos niños no perciben ninguna remuneración. Hermanos, quizás tú no has visto. Un día te invito, por ejemplo, en Guerrero, hay un lugar, Altamirano Guerrero. Tú vas y ves unas tejabanes con láminas, hermanos, solamente, y tú ves familias y familias ahí durmiendo y ahí haciendo sus necesidades. ¿Y sabes por qué viven ahí? Porque vienen de Guerrero, vienen de Oaxaca, vienen de Chiapas a trabajar en los campos de melón, sin ningún pago los niños, sin ninguna atención los niños, pero ya teniendo funciones de trabajador. Y hermanos, esos son nuestros niños. Son nuestros niños, porque están en México, hermanos. Y muchas veces nadie los ve. Nadie los ve. Nadie está pensando en sus necesidades. Nosotros a veces solamente pensamos en las de los nuestros y a veces ni siquiera como deberíamos. Dice, por otro lado, el 20% de las niñas y el 10% de los niños manifiestan haber sufrido abusos sexuales durante su niñez. Y escucha esto, hermano, muchos de ellos en sus propios hogares. Hermano, ¿sabes dónde se comete el principal abuso sexual de los niños? No es en la calle, es en sus propios hogares. Muchas veces cuando tú no los cuidas, muchas veces cuando a ti se te hace muy fácil decir, me caso y voy a vivir con mi mamá y con mis papás. Terrible error. Porque en esa casa viven otros primos, viven otros familiares de los cuales tú no tienes control. Y entonces tú ni siquiera te das cuenta y tus hijos han sido abusados. Y entonces de repente no entiendes por qué tienen un carácter así, por qué tienen cierto temor así. ¿Sabes por qué? Porque fueron abusados. Y hermano, a ti se te hizo muy fácil decir, bueno, en la casa de mis padres voy a vivir. O me voy a ir con unos tíos, o me voy a ir con ciertos familiares. Una cifra, hermanos, que ahí está. Pero además, hermanos, de esto, maltrato físico con serias consecuencias en depresión, en adicciones, en precocidad y en obesidad, hermanos. Fíjate esto, sobre este último padecimiento, o sea, la obesidad, 10 de cada 100 niños menores de 5 años tienen obesidad. Hermanos, estamos teniendo un serio problema en nuestros niños de obesidad y estamos teniendo un serio problema, hermanos, de acoso, de bullying, pues precisamente por ello. Entonces, algo estamos haciendo mal. Y vean lo que dice al final de estos antecedentes. Y ante esto, ¿cuál es el papel y función de las familias e iglesia de Dios al respecto, hermanos? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿Cómo pueden ser los hogares un pedazo de cielo donde los niños se formen y lleguen a ser instrumentos de Dios para revertir esta tendencia, más que ser parte del problema, hermano? Lo triste es que muchas veces niños de iglesia, niños que tienen en su casa el conocimiento de Dios, son parte de este problema, cuando más bien, hermanos, ellos deberían de ser un instrumento de Dios para que al rato Dios contrarreste esta situación. Hermanos, en verdad, yo sí creo que nuestros hogares tienen que ser un espacio en el cual
Dios se manifieste de tal manera que sea un pedazo de cielo, donde nuestros hijos estén seguros, donde nuestros hijos estén creciendo en ese camino que Dios tiene para ellos y que nada se los impida. Pero hermanos, eso no es fácil, eso implica mucha consagración, implica mucho trabajo, implica mucha disposición para hacerlo, hermanos. Y vamos a ver por qué, hermanos, es tan importante la iglesia al respecto. Hermanos, ¿por qué es tan importante que nosotros nos tomemos de Dios? Primero, hermanos, tenemos que creerle y tenemos que cederle a Dios esta instrucción. ¿Por qué? Escucha. Dice el libro de los Proverbios que el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Ve Proverbios 12:1, hermanos, y este versículo pégalo ahí en tu casa, en un lugar visible donde todos los días lo puedas estar viendo. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ¿qué ama? La sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Hermanos, quiero poner ese versículo como marco de este primer punto, porque, hermano, escucha esto. Hoy en día tenemos un serio problema en la iglesia de Dios. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que la iglesia de Dios está llena de psicología y de metafísica aparentemente cristiana. Hermanos, hoy muchos padres han dejado la palabra de Dios por un lado y le han creído más a su psicólogo, le han creído más a un libro que les habla en relación a la instrucción que creerle a Dios. Y muchas veces decimos, somos espirituales, somos cristianos, pero en la educación de mis hijos estoy consultando a través de un diplomado que me dieron lo que debo de hacer. Y hermano, la palabra dice que si nosotros aborrecemos la reprensión, no estamos siendo salvos. Hermanos, estamos siendo ignorantes. Hermanos, hay muchas iglesias donde la gente dice, basta que yo declare que mi hijo será guardado por Dios para creer que va a ser guardado. Hermanos, eso la verdad no tiene nada de espiritual, porque con ello lo único que estás haciendo es quitarte de un lado y quitarte del compromiso de educar a tu hijo. Hermanos, nuestros hijos no van a vivir de declaraciones. Tú no puedes declarar que simplemente por el hecho de hacerlo tu hijo va a ser instruido. No, la instrucción, hermanos, implica todo un compromiso, pero implica también, hermanos, prepararse al respecto. Y hermanos, ¿qué está pasando? Y en verdad hay un hermano que hasta fíjense lo que dice Paul Washer. Él dice, yo estoy en contra incluso de la escuela dominical. Dice, porque muchos cristianos han abandonado como familia la educación de sus hijos y han creído que la iglesia les esté educando a los hijos en vez de ellos hacerlo. Entonces dice Paul Washer, yo no creo en la escuela dominical, ni debería, dice, de haber una escuela dominical, porque cada hogar tiene que ser responsable de la instrucción de sus hijos. Yo me acuerdo una vez que mi esposa y yo con mis hijas chiquitas fuimos a una iglesia. Ese día mis hijas nos hicieron un berrinche delante del pastor, y el pastor, me acuerdo que al final nos llamó y les dijo, quiero hablar con ustedes. No, hermano, nos puso una buena reflexión. Y hermanos, dijimos gracias a Dios porque Él nos mostró que, hermanos, había mucho que trabajar en la casa y en los hijos. Lo que decía yo al principio, se nota, hermanos, si existe espiritualidad. Si tú dices que existe mucho y oras mucho y hablas mucho, pero tu hijo dice lo contrario, es que te está faltando, hermanos, emplearte. Entonces, hermanos, no le hagas caso a la psicología. Yo tenía una maestra, hermanos, en el cuarto año, la maestra Carmen Nolasco, que cuando mi mamá me llevó a la escuela y le empezó a decir que yo era pues, un poco medio travieso, y la maestra Carmen dijo, no se preocupe, señora, con tantita psicología se resuelve. Mi mamá dijo,
usted tranquila. Y se fue mi mamá, y cuando entro yo a la clase, había una vara de madera que decía psicología. Entonces, así era esta maestra, digo, así les decía a los padres, ustedes tranquilos, hermanos, esa es la psicología que sí necesitamos, lo vamos a ver. No la psicología de no lo toques porque le rompe su proceso. ¿Cuál proceso, hermano? El proceso es que tomes cartas en el asunto y en ese momento, hermanos, lo estés instruyendo. Porque de repente te dicen, no lo alteres, eso que tú le hagas lo va a alterar y le va a desencadenar toda una situación en su futuro. Y hermanos, ¿cuál futuro? Si el presente es el que tenemos que estar haciendo y trabajando para que exista ese futuro, y lo vas a ver, hermanos. Dice, estas ideas, hermanos, psicológicas y de metafísica han invalidado el mandamiento de Dios con respecto a la instrucción de los hijos. Y hermano, escucha esto: siendo los padres los principales responsables de que los hijos hoy en día no tengan claridad, no tengan ejemplo y no tengan seguridad del camino a seguir. Hermano, la vez pasada yo escuché al director del Interpol en México y le decían que ¿dónde estaba la raíz de los abusos que estaban teniendo los niños en el país? Y hermano, me sorprendió su respuesta, porque él dijo: mi respuesta no es una respuesta técnica, la respuesta que yo les voy a dar, dice, quizás no les va a gustar. Dice, pero para mí como director del Interpol, el problema está en los hogares. El que ya los padres no estén ocupados en la preservación de sus hijos está precisamente abriendo la oportunidad para que vengan estos abusos. ¿Por qué? Porque no nos están cuidando. Muchos hogares, es cierto, por la necesidad económica, ambos padres han tenido que trabajar, pero hermanos, ellos no justifican que no estén tomando su lugar. Hermanos, ve Hechos 7:19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Otra vez, por favor, hermano. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Hermanos, lee detenidamente este versículo y te va a impresionar. Porque Esteban, quien está hablando, hace una relatoría de cómo el faraón, hermanos, cuando ellos estaban como esclavos en Egipto, dicen que el faraón usó de astucia, hermanos. ¿Usó de astucia para qué, hermano? Para maltratar a quienes? A los padres. A fin de que los padres destruyesen a sus hijos. Hermanos, qué tremenda declaración está diciendo Esteban. Esteban no está diciendo que fue el faraón quien destruyó a los niños. Esteban está diciendo que el faraón maltrató a los padres para que los padres mismos expusiesen a muerte a sus hijos. Hermanos, hoy está pasando lo mismo. Hoy nos estamos nosotros maltratando como padres y nosotros mismos estamos exponiendo a nuestros hijos porque estamos dejando de cubrir el lugar que tenemos que cubrir. Yo lo decía hace 2 semanas, hermanos, el mismo hecho de que tú por las mañanas no estés teniendo tu tiempo a solas con Dios, que tú no estés luchando espiritualmente por tus hijos, es abrirles el lugar al enemigo. Es tú simplemente dejar que el enemigo entre a diestra y siniestra en tu hogar y en sus vidas, porque tú no estás tomando tu responsabilidad. Hermanos, el enemigo no tiene que llegar hasta tus hijos, el enemigo está llegando a ti. En el momento que tú no tienes o pones reglas, en el momento que tú dices, pues mis hijos pueden hacer y deshacer, ellos son maduros para decidir, estás abriendo la puerta. En el momento que tú dices, pues sí, por trabajo tienes que irte todo el día, pero en la noche no tienes al menos un tiempo con tus hijos, pues
pues estás también abriendo esa oportunidad. Hermanos, ¿qué dice Primera de Samuel 3:13? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hermanos, ve la acusación que está haciendo Dios contra el sacerdote Elí. Le dice que va a traer un juicio a su hogar, a su familia. Y hermanos, ¿sabes cuál era la causa? Que sus hijos estaban en el mismo templo de Dios, profanando, hermanos, la adoración a Dios. Y hermanos, Dios se indignó y ve lo que le reclama a Elí. Le dice: Elí no ha servido de estorbo a tus hijos. O sea, le dice: ya no te pido que los instruyas si es que no los estás instruyendo. Al menos te pido que les estorbes en los malos caminos que ellos están andando. Hermanos, es lo menos que tú puedes hacer. Por lo menos estórbales, porque ellos están caminando al precipicio, están caminando a la destrucción y tú no estás haciendo nada al respecto. Hermanos, ¿sabes qué significa instrucción? Instrucción tenía dos connotaciones en el tiempo antiguo. Uno se aplicaba cuando un animal tú querías que fuera en su labor de trabajo hacia una dirección y tú no le permitías que fuera hacia otro lado. Es como a esos animales que les pones aquí para que no vean sino solamente hacia adelante, y si se quieren hacer hacia otro lado, les jalas porque solamente hacia allá tienen que ir. Hermanos, ese es un término de instrucción. Hermanos, si tu hijo se va a caer al precipicio, tú vas a llegar hasta donde él va y le vas a dar argumentos para que no siga caminando hacia el precipicio. Pues en ese momento no, en ese momento lo quitas y le dices, o sea, no vas a querer que tu hijo tenga la lucidez de entender que va hacia el precipicio. Tú simplemente lo quitas y después le darás esas razones. Eso es instruir, hermanos. Cuando tú ves que tu hijo va directo hacia algo que le va a hacer daño, es quitarlo de esa dirección porque otra es la dirección que debe de tener. Pero escucha también, hermanos, instruir era cuando las mujeres ponían en su dedo miel y se la ponían a los recién nacidos en el paladar, para que los recién nacidos, por esa sensación de dulzura, arrojaran las flemas que los estaban ahogando. Y qué interesante. Habrá momentos donde tú sí puedas apelar al razonamiento de tu hijo con dulzura. Habrá momentos donde tú sí puedas con él dar argumentos para que él decida, pero no es en esa situación de alto riesgo donde tú tienes que quitarlo. Entonces, hermano, Dios le está diciendo a Elí: ni siquiera de estorbo te pusiste delante de tus hijos. Y hermanos, muchas veces cuando nosotros no le hacemos caso a Dios, cuando le creemos más a la comadre lo que ella nos diga, o más al compadre, no a la palabra, hermanos, simplemente estamos dejando que ellos sigan hacia su destrucción. Hermanos, punto 2, y esto es muy importante: tenemos que tener un marco de instrucción divino. Si efectivamente no podemos confiar en lo que de Dios no ha nacido, ¿en dónde entonces, hermanos, confiamos? La palabra instruir, ¿ve lo que significa? Significa enseñar, significa comunicar sistemáticamente, y esto es importante. Significa que una idea, un conocimiento, pues no porque tú a tu bebé de 2 años se lo digas, piensas que él ya lo va. Hermanos, nosotros, ayer platicábamos en un estudio que teníamos en la casa, hermanos, hay verdades que nos cuesta años entender, ¿sí o no? Y a veces de repente decimos: híjoles, hasta ahora entendí esta gran verdad. Pues hermanos, cuánto más en nuestros hijos. De manera sistemática los tenemos que estar instruyendo. También es comunicar ideas, conocimientos o doctrinas, así como dar a conocer a alguien el estado de algo, informarle de ello o comunicarle avisos o reglas de conducta de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Hermanos, reglas de conducta.
se dan a través de la instrucción. Hermano, yo me maravillo de alguien que fue soldado. Una persona que fue soldado ya está jubilado, y hermanos, se nota que fue soldado. Es más, los familiares de aquel que fue soldado sufren con esa persona, porque es una persona de orden, de disciplina, de tiempos. O sea, y uno podría decir, oye, pues ya te jubilaste, ya no estás en el ejército. Es estilo de vida. Hermanos, para ellos es un estilo de vida la disciplina. Hermanos, cuando nosotros instruimos, lo que estamos buscando es que nuestros hijos, en su estilo de vida, tengan ideas, tengan conocimientos, pero también, hermanos, tengan reglas de conducta. Hermano, dime algo que tú recuerdes de tu niñez que se haya convertido en regla de conducta porque tu padre, hermano, estuvo sistemáticamente sobre ti. Que hoy tú cuando te ves y dices, yo soy así, porque la verdad, o mi padre o mi madre tuvieron conmigo, no un tiempo, mucho tiempo, ello a tal punto que hoy es parte de mi vida. Y cuando eduque a mis hijos los voy a educar de la misma manera. ¿Recuerdas algo, hermano? Que Dios a través de tus padres te haya instruido, y que hoy mismo hasta cuando te ves en el espejo dices, híjoles, eso lo hacía mi mamá igualito que como yo lo hago. Pues porque lo transmito a ti. ¿Sí? ¿Qué recuerdas? Algo que recuerde, hermanos. Algo que tu mamá haya marcado sobre tu vida. Algo que haya dejado que se mantiene y lo llevas a donde vas. Dar las gracias cuando algo. Ok. Es correcto, dar las gracias. Yo tengo un amigo, hermanos, que cuando lo invitamos a la casa, hermanos, hasta los limones se comen, o sea, no deja nada en el plato. Y yo le digo, oye, ¿qué pasa, no? Dice, no, es que mi padre así nos instruyó. No podíamos levantarnos de la mesa si no nos comíamos casi hasta las servilletas. Y hermanos, lo lleva en su ser. Y él cuando come, cuando instruye a sus hijos, es la misma instrucción. Y lo que él dice, cuando él fue instruido, pues muchas cosas no las entendía, ¿no? Y ahora él dice, las puedo vivir porque se quedaron. Hermanos, ven esto, instruir en hebreo, echanak, que significa estrechar, iniciar, disciplinar, entrenar, instruir. Y hermanos, escucha esto, no significa asegurarles un camino a los hijos, sino darles los principios para que ellos lo identifiquen. Hermanos, esto es muy importante. Tú quizás en tu preocupación pudiera estar en decir, oye, ¿qué universidad le voy a dar a mis hijos? ¿Qué universidad les puedo yo asegurar desde hoy? La bendición, hermanos, es que Dios no está esperando que les asegures cierta universidad. Dios está esperando que les des los principios para que ellos aseguren su camino. Y hermanos, es hermoso cuando el hijo puede tomar esos principios y el hermano los puede llevar a una vida práctica y él con esos principios puede llegar a donde quiere, hermanos. Y eso es precioso porque eso es instruir. Cuando a pesar de que tú ya no estés, tu hijo siga caminando en esa dirección. Ya no porque lo que tú le digas, sino por los principios que ya formaste en él. Y hermanos, esto es precioso porque eso es instruir. Al principio quizás para ti fue mucho jalar hacia cierta dirección. Lo hermoso es cuando ya tú no jalas. El mismo hijo, por esa sensación que ya tiene de dulzura que le dejó tu instrucción, toma las mejores decisiones. Entonces, hermanos, esto es importante. Tú no sabes cuántos años vas a vivir. Tú no sabes si habrán de ser 10, si habrán de ser 20. Hermano, aprovecha los que tienes hoy. Si hoy tienes unos nietos, pelea por ellos. Si son 2 años los que Dios te permite con esos nietos estar luchando, hermano, serán los mejores años. ¿Por qué? Porque Dios no te ha levantado para que asegures el camino de ellos, más bien para que los instruyas y ellos decidan ese camino.
Y hermanos, ve este marco. Dice, bíblicamente tenemos como creyentes un marco establecido para la instrucción, el cual a manera de una mesa tiene 4 patas o 4 principios, no pudiendo faltar una de ellas. Hermanos, aquí tenemos esta mesa tiene 4 patas. Si yo le quito una pata, ¿qué pasa, hermanos? Se cae. Las 4 son importantes, hermanos. En la instrucción hay 4 aspectos que no podemos dejar de lado. Primero, hermanos, el amor. ¿Qué dice? Alguien busque Juan 15:13 y alguien busque primera de Juan 4:8. ¿Qué dice Juan 13, perdón? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, lo vimos hace 2 semanas. ¿Cuándo vino la bendición a la vida de Abraham? Cuando él fue capaz de dar lo que más amaba, su propio hijo, su propia vida. Hermanos, es imposible que tú instruyas a tus hijos si no tienes un amor real por ellos. Porque el amor real, no el que tú tienes, el que Dios pone en ti, es un amor sacrificial. Yo como persona difícilmente podría dar mi vida por alguien. Pero cuando es el amor de Dios a través de mí, hermano, lo puedo dar. Y hermanos, la palabra nos menciona que nosotros tenemos que amar con un amor sacrificial. Hermanos, es imposible que tú instruyas si no amas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no tienes ese amor, no te vas a querer comprometer más allá de lo que Dios te está pidiendo o tu hijo te está pidiendo. Hermanos, y lo decía mi hermana Carmen, la vez pasada mi esposa platicaba con una señora también y ves casos tremendos. Yo, por ejemplo, Victorina, la mamá de Gustavo, hermano, 2 veces a la semana tienen que traer a Gustavo para que tenga hemodiálisis. Hermanos, 500 pesos al día se gastan. Tú vas a ver en qué condiciones viven y tú dices, ¿cómo le hacen? Hermano, mi Victorina, trueno, relampagueo, aquí está con su hijo. Hermano, ¿de dónde sale el traer a su hijo cada semana? De un amor sacrificial. Entonces la instrucción, hermanos, tiene como base el amor. Pero también, punto 2, hermanos, la disciplina. Ve lo que dice Proverbios 13:24. Bueno, nos faltó Juan 4:8, ¿verdad? Primera Juan 4:8, ¿alguien la tiene? El que no ama a Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque El que no ama no ha conocido a Dios. no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, ya lo hemos visto. El amor que nosotros tenemos, hermanos, se acaba muy fácilmente. Muy fácilmente. Pero cuando nosotros tomamos del amor de Dios, hermanos, ese amor es más que suficiente para amar a nuestros hijos. Pero también es cierto, hermanos, otra pata, si una parte es el amor, la otra parte es la disciplina. ¿Qué dice Proverbios 13:24? El que no aplica el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama lo corrige a tiempo. Otra vez, mi hermana. El que no aplica el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama lo corrige a tiempo. El que lo ama, dice, Lo lo corrige corrige a tiempo. a tiempo. Hermanos, la disciplina es parte de la instrucción. Cuando nosotros no disciplinamos, no es porque lo sabemos a nuestros hijos, es más bien porque no los amamos. Y muchas veces la justificación es nuestra pereza. Preferimos nosotros dejarlos así porque sabemos que eso nos involucra a nosotros esfuerzo más que ir a la disciplina. Hermanos, ¿qué dice Hebreos 12:6? ¿Qué dice Hebreos 12:6? Hebreos 12:6, ¿qué dice, hermanos?
Porque el Señor al que ama disciplina. Hermanos, pregunta importante: ¿nuestro Dios disciplina? ¿No que es un Dios de amor? Sí, por amor, porque la disciplina es amor. Amén. Porque muchos hay como que se confunden. Dicen, no, como Dios es amor, Dios lo disciplina. No, porque, más bien dice la palabra, porque Dios es amor, disciplina. Porque, hermanos, la disciplina no es desamor, es todo lo contrario. Cuando tu padre te disciplina es porque te ama, es porque está preocupado por ti, es porque quiere que seas un hijo que camine en el camino que debes de andar. El que no te ama es el que te deja que hagas lo que quieras. Hermanos, eso no es amor, porque nuestro Señor disciplina. La otra vez iba yo en un taxi y me decía el taxista, oye, ¿verdad que Dios no castiga? Y le empiezo yo a sacar la parte del diluvio. Dije, ¿fue castigo o no fue castigo? Y ya se quedó dudando. Dije, claro que sí, Dios disciplina. Tendríamos que entender la diferencia entre castigo y disciplina, pero hermanos, sí hay disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Y hermanos, bendito sea Él, ¿sabes por qué? Porque la disciplina es para nuestro bien. El pastor, hermanos, ¿para qué llevaba su vara y su callado? El callado para que las ovejitas vieran dónde iba el pastor. Pero ¿para qué llevaba la vara, hermanos? ¿Era adorno nada más? No, era para que si una ovejita se quería ir por otro camino, le daban su varazo. ¿Y sabes cuál era el punto crítico, hermanos? Cuando esa ovejita insistía en irse y entonces le quebraban las patas. Preferible quebrarle las patas a que esa ovejita se perdiera. Hermano, cuando tú entiendes el amor del Señor, dices, Señor, preferible que me rompas una pata y que no me andes saliendo de donde debo estar. De veras, hermano. Y así dice la palabra. No dice la palabra que si alguno de nuestros miembros es motivo de caer, dice que mejor se ha quitado un miembro de nosotros antes que perdernos juntamente con nuestros miembros. Hermanos, ¿qué dice? Ayúdenme, Proverbios 22:15, Proverbios 23:13 al 14 y Proverbios 29:15, hermanos. ¿Qué dice Proverbios 22:15? Si alguien lo entiende. ¿Sí? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad, hermanos, está ligada ¿dónde? En el corazón del muchacho, mas la vara que la corrección la alejará de él. la vara de la corrección, ¿dice? La vara de la corrección lo alejará de él. Hermanos, un niño desde bebé es necio. Será muy bebé y será muy angelical, pero ya tiene necedad. Y te tira la sonadera y se la levantas y te la vuelve a tirar. Y se la levantas y te la vuelve a tirar. O sea, te está probando y tú dices, pero es un bebé. ¿De dónde sacó esto? La necedad está ligada a su corazón. Hermanos, tú no puedes decir, ay, pero es que mi ternura de bebé es incapaz. Haz la prueba y vas a ver que te la tira una vez y te la vuelve a tirar y te empieza a retar. Y tú dices, pero si es un angelito. Sí, es un angelito, pero con necedad en su corazón. Y hermanos, desde ahí viene la corrección. En verdad, desde ahí viene la corrección. ¿Cómo es posible que hay padres que el niño ya va a cumplir 18 años y todavía duerme con ellos? ¿Por qué? Porque no han podido desprenderlo y que duerme en su cama solito, ¿no? Ay, pero está chiquito, sí, pero ve qué edad tiene. Hermanos, si tú no aplicas la vara para, en verdad, hermanos, cortar aquello que está haciendo una necedad, no la vas a quitar en su vida. Decía Susana Wesley, te voy a leer algunas recomendaciones de ella. Decía que si tú quieres ganar la voluntad de tu hijo, tiene que ser antes de los 5 años. A partir de los 5 años es muy difícil que tú doblegues su voluntad, ya la tiene formada.
Entonces decía Susana Wendy, antes de que cumpla los 5 años, ese hijo ya tiene que haber su voluntad sometido a la autoridad de los padres. Entonces, hermanos, qué interesante. ¿Qué dice Proverbios?